Sé que normalmente venir a estas horas y por estos rumos a veces es un poco complicado. Es que les agradezco sinceramente el esfuerzo de acompañarnos esta noche. Sabemos que desplazarse por la ciudad en estos horarios no es sencillo, por lo que valoramos especialmente que hayan decidido dedicar parte de su tiempo para compartir con nosotros este encuentro. En cada conferencia que organizamos tiene un propósito muy claro. Ofrecemos contenidos de calidad, como el que verán a continuación, que enriquecen a nuestra comunidad, pero también generan espacios para encontrarnos, conversar y fortalecer los vínculos que nos unen. Como solemos decir, hacemos comunidad. En esta ocasión vamos a sumar nuevamente esfuerzos, dos organizaciones que desde ámbitos distintos comparten una misma vocación de servicio hacia nuestra comunidad. La Asociación Médica Mexicano-Libanesa, Al-Hakim, que encabeza la doctora Emma López, y el Comité Cultural y de Difusión Libanesa del Centro Libanés, que ahora me toca presidir. Les damos conjuntamente esta bienvenida y les agradecemos profundamente su presencia. Antes de ceder la palabra a la doctora Emma, para presentar formalmente a nuestra conferencista, quisiera compartir con ustedes una breve reflexión que me provocó el título de esta charla, el poder de escribir bien. Yo pertenezco a una generación, aquí ya vi que hay como, están los chavos, una generación en la que escribir correctamente era mucho más que cumplir una regla escolar. Bueno, aquí nuestro director de asociaciones viene de la misma escuela que yo, y él lo puede testificar también. Se nos enseñaba que la forma y el fondo eran inseparables, que una buena idea merecía una buena expresión. Así es que esas frases de que la letra a sangre entra, pues era un poco nuestra época. No tanto con sangre, porque la verdad es que los hermanos maristas eran muy benévolos, pero ponían demasiada énfasis en el tema de cómo escribir. Y entonces no bastaba la ortografía y la caligrafía. Nuestros ejercicios de caligrafía, de verdad, salíamos hechos unos artistas en la manera de escribir. También importaba la claridad del pensamiento, la riqueza del vocabulario, la precisión de las palabras y la capacidad para construir un argumento sólido. Bueno, pues así nos formaron. Eso fue para mí hace más de 50 años y para mí me sigue acompañando en mi vida profesional. En otras palabras, escribir era también aprender a pensar. Con el paso de los años he descubierto que aquella enseñanza conserva hoy toda su vigencia, quizá incluso más que antes. Vivimos en una época en la que escribimos constantemente, enviamos correos electrónicos, mensajes instantáneos, publicaciones en redes sociales, informes profesionales, presentaciones, propuestas de trabajo, y muchas veces tomamos decisiones importantes a partir de un texto. Con frecuencia, antes de conocer personalmente a alguien, conocemos su manera de escribir. Y esa forma de escribir transmite mucho más que información, refleja orden, cuidado, claridad, cultura, capacidad de síntesis y en cierta medida respeto a quien nos lee. A mí mis hijos a veces me critican, me dicen: oye papá, ¿para qué le pones comas al WhatsApp? ¿Por qué le pones signos de interrogación para abrir y para cerrar? Bueno, pues mí así me enseñaron. Y bueno, yo sé que parece ridículo, pero yo no puedo escribir de otra manera. Y también cuando gente de mi entorno, bien sean, por ejemplo, subordinados míos en donde yo trabajo, o gente incluso ajena, si no escribe como a nosotros nos enseñaron, automáticamente me formo una idea que pues, a veces me enojo conmigo mismo, porque puede ser hasta discriminadora, pero de verdad cuando la gente no lo hace bien, me hace pensar muchas cosas de esa persona. Entonces, por eso me parece afortunado particularmente el título de esta conferencia, porque escribir bien no es únicamente dominar las reglas del idioma, es aprender a comunicar nuestras ideas con precisión, persuadir cuando es necesario y construir puentes de entendimiento entre las personas.
personas. Y pocas personas reúnen mejores credenciales para guiarnos en este tema que nuestra invitada de esta noche. Hace unos días, preparando esta presentación, encontré una idea que resume muy bien lo que deseo expresar. La palabra hablada emociona, la palabra escrita permanece. Lo que decimos puede conmover un instante. Lo que escribimos tiene la posibilidad de seguir dialogando con quienes vendrán después de nosotros. Por eso escribir bien no es únicamente un acto de inteligencia, es también un acto de responsabilidad. No voy a entrar ahora a hablar acerca de Rosa Luisa y decir la dimensión de persona que nos va a dar de esta plática. Diré únicamente de pasada, ella es licenciada en Literatura Latinoamericana, maestra en Comunicación Social y autora de numerosos libros, entre ellos este que tenemos aquí en la entrada. Ahora la doctora Emma les dará más detalles respecto de ella y la conocerán a través de la charla. Estoy seguro de que esta conferencia nos dejará herramientas útiles, pero también una renovada conciencia sobre el enorme valor que tiene la palabra escrita. Con ese ánimo agradezco nuevamente su presencia y cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la doctora Emma López, presidenta de la Asociación Médica Mexicano-Libanesa Al-Hakim, quien hará la presentación formal de nuestra distinguida conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, Wasim, por tu cálida y siempre cariñosa presentación. Es un gusto para nosotros en Al-Hakim unir fuerzas con el Comité Cultural, contigo. Siempre es sumamente enriquecedor hacer eventos contigo muy bien elaborados, muy bien formados y siendo un éxito como es este también. Muchas gracias. Bueno, pues quien no sabe expresar lo que piensa, aunque tenga las mejores ideas, está al mismo nivel del que no piensa nada. En un mundo saturado de mensajes instantáneos, rápidos, en una comunicación muy volátil, estamos sumergidos en correos a medio redactar, en notas de voz, en WhatsApps interminables, notas de voz casi como podcast, en el que escribir bien, que es la actualidad, lo que tú también mencionabas, se ha convertido en algo sumamente estimado en nuestra era. La claridad al escribir ya no es un asunto de ortografía o de gramática impecable, es una herramienta de liderazgo, de credibilidad y de persuasión. Y es ahí en esos pequeños detalles en donde se escriben los grandes líderes, los grandes puestos y los grandes directivos de nuestra sociedad. Por eso, hoy en Centro Libanés, nuestro Comité Cultural y Al-Hakim, que yo presido en esta institución, en el Centro Libanés, tenemos el enorme honor de contar con nosotros a la autora del libro que vamos a presentar, Rosa Luisa Guerra, quien nos va a presentar un poco del contenido del poder de escribir bien, que es sumamente valioso, sumamente interesante. Rosa Luisa es un referente indiscutible del ámbito de la comunicación y de la lingüística aplicada. Sus múltiples libros infantiles hacen que un mundo lleno de historia se convierte en algo palpable y digerible para nuestra querida infancia. Y sin un número y muy grande acervo de libros de diversas fuentes, la verdad sería sumamente amplio y largo su destacada trayectoria. Ha destacado y ha dedicado su vida a enseñar,
a niños, a estudiantes, a profesionales y a líderes que transforman sus pensamientos en palabras claras, concisas, con un impacto real en sus libros. Y asimismo viene a compartirnos toda su sabiduría. Viene a presentarnos su obra más reciente, El poder de escribir bien. Este libro no es un manual aburrido, lleno de reglas rígidas y memorización. Es en realidad una guía práctica, moderna, accesible, que nos invita a perderle miedo a la página en blanco. Rosa Luisa nos demuestra cómo cada palabra escrita puede abrir puertas profesionales, resolver conflictos y proyectar una visión más sólida de nosotros mismos. Nos enseña que cada mensaje que enviamos, ya sea un libro, una propuesta comercial o un simple correo electrónico, habla de quiénes somos y de cuánto respetamos el tiempo de quien los lee. Prepárense para cuestionar la forma en la que se comunican a diario y llevarse herramientas concretas que cambiarán para siempre su manera de redactar y de escribir. Recuerden siempre sus palabras son una carta de presentación ante el mundo. Asegúrense de que digan exactamente quiénes son. Sin más preámbulos, recibamos con un aplauso a Rosa Luisa Guerra. Sí vamos a hablar de este poder de escribir bien, pero antes quisiera que todos descubriéramos dónde radica ese poder, dónde encuentran esas raíces en una historia que va con el hombre. Hace muchos, pero muchos años, hubo un joven que le gustaba muchísimo a una chica y pensaba todo el día en ella y la comparaba con las flores que veía en su camino y la comparaba con el cielo lleno de estrellas. Pues sí, es probable que haya existido ese joven, pero ese joven no dejó rastros de su escritura, o por lo menos no que nos hayan llegado. Lo que sí nos ha llegado es que hubo alguien que dijo follow the money. Los primeros registros que tenemos de la escritura humana no son, como a mí me hubiera gustado, un poema a una mujer o el éxtasis al ver la noche estrellada. No, hubo alguien que quería vender sus ovejas en un lugar muy lejano y que dio un método para asegurarse que la información de cuántas ovejas iban en ese paquete estaba correcta. Y entonces alguien por ahí generó estas bolitas de barro que se llamaban bullas, que se utilizaron desde el año 8000 antes de Cristo hasta más o menos el 1500 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto se hizo? Pues porque la escritura nos da certeza, ¿sí? Estas bolitas que además se han podido leer ahora gracias a los rayos X y algunos adelantos de la época, son bolitas que en el centro traen cuántas ovejas se mandaban y por afuera las marquitas de cuántas ovejas se marcaban, para que ahora sí que no hubiera chanchullo. Si era necesario, se rompía la bulla y se comprobaba que lo de afuera fuera lo de adentro. Entonces, estos son los primeros rastros que se tienen. No quiere decir que no hubiera alguien por ahí que escribiera cuánto amaba la naturaleza o a la chica, pero pues follow the money. Lo que ha sobrevivido han sido rastros de esa escritura práctica que daba certeza. Hacia 1330, ya en el esplendor de la civilización sumeria o babilónica, como la llegamos a conocer, hubo una abundancia de tablillas de arcilla. Ahí sí la escritura no es que ya fuera común y fuera parte de todos, pero sí se dio digamos que ya había mucho más, o tenemos más evidencia de ella que se ha conservado gracias a la zona. Las tablillas más antiguas las han encontrado en Uruk, en Irak, los de Irán se enojarían conmigo por andarlos confundiendo, en Irak, y estas tablillas
resultaron muy comunes. De hecho, hasta hay diccionarios que nos explican la importancia que ya tenía de qué significaban las palabras y de una lengua hacia otra. También tenemos ahí ya historias como la historia de Gilgamesh o varios relatos del diluvio desde diferentes puntos de vista. Tenemos varios cuentos por ahí de Moisés, uno de ellos recogidos en la Biblia, y tenemos ya una variedad de los usos de la escritura y que ha sobrevivido de tantísimos años. Esta conexión que nos mencionaban, que es justamente esa liga que tenemos con estas personas que vivieron hace tantísimos siglos. Por supuesto, con el paso del tiempo, la escritura, ya se bajó, se cansó la escritura, sirvió para regular. El código Hammurabi, que por ahí sí hay abogados por ahí, y seguramente muchos habrán oído, se pusieron las leyes de Babilonia, bueno, conocemos como Babilonia, en una zona pública para que todo el mundo las pudiera ver. Porque la escritura, pues sí, también tiene esa parte de controlarnos, de regular nuestra conducta, de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y por eso escribían de todo. Y, por ejemplo, había en estas estelas públicas, decían que el médico, que tenía un ayudante, debería pagar un salario suficiente al trabajador aprendiz y darle incentivos. También decía por ahí que si el médico ha compuesto hueso roto de un hombre o ha sacado tendón torcido del paciente, deberá pagarle 5 shekeles de plata. Pero el otro lado de la moneda es que si el médico hiciera una operación con lanceta de bronce y esta ha sido abierto la vena, la vena o la zona ocular y destruye el ojo, se le deberá cortar la mano. O sea, la regulación es de los sueldos, de los pagos, de los comportamientos. Por supuesto, la escritura fue consolidando a los imperios milenarios y la difusión de la historia es otra de las grandes tareas que ha llegado la escritura. Y con la difusión de la historia también la manipulación de la historia. Este templo, que bueno, aquí es una reconstrucción imaginativa, pero supongo que algunos de ustedes ya lo identificaron, es el templo de Abu Simbel, que además es un templo que en el siglo XX estaba en una zona donde se quería hacer una presa enorme, la presa Nasser, y pues como el que ahí era el heredero de los faraones egipcios, hizo que se trasladara pieza por pieza a una parte más alta, pero imagínense, pieza por pieza, a una parte más alta para mantenerlo. Este templo de Abu Simbel fue hecho para Ramsés II. Ramsés II es un hombre que sabía que la escritura queda, pero también que se puede borrar. Entonces, primero, en una batalla contra los hititas en el 1275 a.C., pues cambió el resultado. La verdad es que habían quedado prácticamente empatados, como algunas finales del fútbol de este último mundial, pero él dijo, pues ¿quién se va a enterar en Egipto si yo digo que iba yo ganando? Y entonces las crónicas en Egipto fueron de que ellos ganaron, ¿no? De que los egipcios habían ganado. Y ya encarrerado dijo, pues si me puedo apoderar de esta victoria, ¿por qué no me apodero de victorias anteriores? Pues fue y tachó los nombres de ciertos antepasados suyos, ciertos faraones que habían tenido, bueno, también igual le habían engañado, ¿verdad? Pero bueno, que teóricamente habían ganado batallas y puso su nombre como si él hubiera también ganado esas batallas. Este encuentro con el templo de Abu Simbel fue narrado primero en Europa, digamos, o al occidente, a lo que nosotros somos herederos de esa, por Amelia Edwards. Amelia Edwards fue una mujer inglesa que vivió de 1831 a 1892. Y de esas mujeres
exploradoras raras en su época, pero que hubo, y que junto con varias amigas y otro grupo de estudiosos funda la Sociedad Egyptian Exploration Foundation. En inglés no es lo mismo. Y se le considera la abuela de la egiptología, porque de manera amateur y que no sabían mucho y que estaban buscando apenas cómo reestructurar, ella en un viaje escribe una crónica de ese viaje que se llama A las 1000 millas subiendo en el Nilo. Y es una de las primeras crónicas contemporáneas que nos recuperan Egipto y que hacen soñar a los viajeros. Y ella regresa después a Inglaterra, funda esta sociedad y buscan dinero para, bueno, también para proveer al Museo Británico, ¿verdad? Que pues, sí se quedó con algunas cositas así como extra. Pero bueno, hay que recuperar a esas mujeres que dejaron escritos cosas que hoy nos maravillan, que nos hacen redescubrir también a estos imperios milenarios. Y estos imperios milenarios, con los que además de repente perdimos comunicación, también se dieron de este lado del mundo. Esta es la escritura maya. La escritura maya que tanto nos asustó en 2012, que si se iba a acabar el mundo, que si y nada, ¿no? Nomás no. Pues resulta que también fueron escrituras, como la egipcia en su momento, que perdimos contacto con ellas. Porque aunque la escritura tiene ese poder de comunicar, también, si no sabemos la clave, si no lo sabemos hacer bien, si perdemos todas las cosas que se necesitan para escribir bien, pues la podemos perder. Pero, por suerte para nosotros, siempre hay guerras. Caray, pues sí, ni modo. A veces las guerras tienen algo de bueno, además de los que nos apellidamos guerra, ¿verdad? Que somos muy lindos. Pero bueno, gracias a una guerra que se le ocurrió al señor Napoleón, se le ocurrió ir a Egipto porque él quería ser como Alejandro Magno y llegar hasta la India, y entonces fue ahí con sus soldados y se dice que los formó frente a las ruinas egipcias y les dijo, 4000 años de historia los contemplan, en lugar de que ellos contemplaran la historia, ¿no? Sí, bien modestito siempre Napoleón. Y gracias a esa guerra de invasión a Napoleón, hubo un soldado suyo, Pierre Francis Bouchard, que se fija en el puerto de Rastree que hay una piedra que tiene caracteres que él sí entiende, porque estaban en griego, y junto estaban otras dos lenguas, o estaban los signos en otras dos lenguas, una de ellas el egipcio demiótico, la escritura demiótica, que era una, digamos, ya más parecida a la alfabética, y hacia atrás la jeroglífica, Pot. Y entonces, aunque estaba incompleta la parte de Grecia, fue la clave para poder descifrar. Y este descifrar, imagínense todo lo que nos abría. Claro, también abrió paso para que vinieran otros y también pues se llevaran una que otra cosita, un souvenir al Museo del Louvre, unas cositas, unas cuantas, y luego llegaron otros ingleses y se llevaron otras cositas, pero bueno, pequeño detalle, porque lo que nos interesa a nosotros es que la base de la escritura siempre se puede llegar a descifrar. Y los caminos para esto, a veces, repito, se deben a las guerras. Este señor aquí, que se llama Yuri Valentinovich Korsonov, era un señor ruso, muy ruso, que ni modo, que nació en 1922. Y si hacemos cálculos, pues le tocó ser soldado en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya ahora sí que tuvo un poco de suerte, porque le tocó casi el final, y le toca estar en la, pues algunos dicen liberación o segunda ocupación de Berlín, en 1945, cuando pues llegan los rusos, y son los primeros que llegan a Berlín, de los aliados, y la historia así romántica dice que había soldados que empezaban a sacar los libros y empezaron a hacer una hoguera, y de esa hoguera se cayó un libro que traía los códices Dresde, Madrid y París, que traían, que son las escrituras mayas que se conservaban gracias a Diego de Landa. La verdad es que lo más seguro es que el señor, ahí entra a la biblioteca, se encontró con el libro
y ya traía él la cosita, él quería ser etnólogo. Pero pues recordemos que el muro de Berlín y toda la cosa, y entonces pues lo mandan a su casa de regreso, nada de que te quedas aquí a ver qué más te encuentras, y pasa en solitario durante mucho tiempo estudiando esos códices y buscando más información, lo que podía desde una Rusia un poco secuestrada, y en 1952 logra lo imposible, descifra la escritura maya. O sea, imagínense, un señor ruso allá en Moscú, igual el frío si nos estimula, o el vodka, según el día, y logró. ¿Creen ustedes que logró llegar a ver las estructuras y las estelas y todo lo que él había logrado descifrar? ¿Llegó a verlo? No, sí tuvo suerte. Y en 1990 ya llega a México, logró conocerlas y murió 9 años después. Pero esa es la maravilla de la escritura. Conecta mundos que no pensaríamos que se conectan. Nos presenta acertijos, nos presenta retos que alguien con suficiente frío, suficiente vodka y mucha determinación logra desentrañar. No estoy fomentando que tomen vodka, nada más véanlo como que pobrecito, hacía frío, ¿no? Pero bueno, es este poder que tiene la capacidad humana de escribir y de descifrar, porque escribir es un ciclo que incluye al que escribe y al que recibe. El paso de los siglos fue modificando nuestra relación con la escritura. Todas esas cosas de las que he hablado en este momento, digamos que eran públicas y eran para todos. El inicio de la escritura más personal, pues tuvo que pasar porque el papel fuera más barato, se fabricara en masa y que hubiera alfabetización, después también que la imprenta hiciera más fácil la difusión de las ideas de los que querían expresarse de otros modos, y así nuestra relación con la escritura empezó a ser individual. Muchos que llevan su diario, o como se dice ahora, journaling, se sienten muy modernos, pero esto ha sido una de las cosas que se han hecho por siglos. Bueno, no todos los siglos, pero desde que allá hay papel y demás a la mano, se han tenido estos diarios. Y estos diarios que, pues sí, la mayor parte de todos los millones que se habrán escrito a lo largo de la historia se quedarán solamente, se habrán quedado en el olvido, o un chismoso hijo por ahí los leyó, o tal vez nadie, pero otros han trascendido. Por ejemplo, el diario de la izquierda, de la derecha, recientemente, durante la pandemia, se difundió. Le había llegado al tataranieto de un médico que pues alguien no se atrevió a tirar el diario del abuelo y luego del papá y del abuelo y así, y un día que se lo encuentra y resulta que era el diario de un médico que además tenía un modo curiosísimo de medir el tiempo. Medía lo que hacía por cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Entonces decía, hoy trabajé 30 cuartos de hora, hoy nada más trabajé 25 cuartos de hora, ya saben, una novedad. Y además, justamente en la pandemia tuvo relevancia que se publicara este diario porque en 1884 empieza el sudiario y en 1885 empieza una epidemia de cólera en Madrid. Y con todo y teorías de la conspiración de que si los franceses habían mandado el barco que había desembarcado, me parece que era en Málaga, y que así había llegado, o sea, cualquier semejanza con lo que vivimos hace 6 años es mera coincidencia. Este hombre, Federico Oloris Aguilar, realmente es un hombre muy destacado. Él inventó además un sistema de detección de las huellas dactilares, de las huellas de los dedos, una dactiloscopía que se usó durante muchísimo tiempo como el método de identificación de las huellas en España y en Portugal.
Actualmente ya ha estado desplazado como por los métodos internacionales, pero durante muchos años se utilizó. Fue amigo del famosísimo Santiago Ramón y Cajal y pertenece a este grupo de sabios médicos que fue parte muy importante de la España de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero entonces, ya saben, ahora en adelante, cómo pueden ustedes identificar sus horarios de trabajo. Por cuartos de hora, como este doctor Federico Oloriz. El otro diario lo conocemos bien. Es uno de los diarios más famosos, el diario de Ana Frank, que a pesar de todo, apenas su versión íntegra fue publicada en el 2004, porque pues su papá había metido un poquito su balón. Igual yo me encuentro el diario de mi hija igual y diría, no, pues igual, aquí salí muy mal parada, o Dios mío, solo tenía 15 años y porque estaba pensando estas cosas. Y entonces, este diario se publicó de manera íntegra hasta, les repito, en 2004. Pero este diario, que ella sí tenía la conciencia de estarlo usando como un testimonio de lo que estaba viviendo, una de las mayores tragedias que ha vivido la humanidad, como fue el Holocausto judío y en sí la Segunda Guerra Mundial, que causó un sufrimiento en muchísimas partes del mundo, pero particularmente a los que eran perseguidos. Y este diario, escondido, que la que lo encontró lo pudo haber tirado a la basura, sobrevivió. Y la escritura personal ha movido más corazones que muchas cosas, que cualquier declaración de guerra. Así como Ana Frank pensaba usar su libro para sus notas posteriores, igual tenemos otro caso un tanto trágico. ¿Quién ya reconoció, quién de los que leyeron todas las visiones de exploradores y demás, sobre todo cuando no había literatura infantil, juvenil? Bueno, este es Robert Scott. Robert Scott tiene una historia un poco trágica porque, bueno, ya le toca la época de la fotografía, además que esta es posiblemente una de sus últimas fotografías. Fue uno de los exploradores de la Antártica. Él encabezó 2 exploraciones. En la primera logró llegar al punto más al sur que se había llegado en este momento, pero después encabezó otra y acabó en tragedia. No lograron llegar al Polo Sur, que fueron muriendo cada uno de sus compañeros, y él llevaba su diario hasta donde pudo. Falló la comunicación y la ubicación de los compañeros de la exploración que les llevaban comida y agua y medicinas y demás. No los encontraron a tiempo. Cuando llegaron ya estaban todos muertos. Y la última anotación en ese diario: por el amor de Dios, cuiden a nuestra gente. Es decir, Scott murió antes que por lo menos algunos de sus compañeros. Y este diario, que era su bitácora para después escribir el libro de sus grandes exploraciones, fue lo que sobrevivió. Y es que mantener las bitácoras para contar nuestra versión de la historia ha sido también una cosa importantísima en las exploraciones. Aquí les presento al general Pedro Fernández de Quirós, que escribió Historia del descubrimiento de las regiones australes. Y también lo que hizo fue apropiarse de la historia de Isabel Barreto. Isabel Barreto nació en España. Siendo muy pequeña, su familia se traslada al Virreinato del Perú. Ahí se casa con su esposo, que se me olvidó el nombre, Isabel Barreto se casa con Álvaro de Mandaña, que era el adelantado Álvaro de Mandaña, que lo mandan a hacer una exploración a las Islas Salomón. Las Islas Salomón, que tienen ese nombre porque sonaban exóticas y por ahí eran las grandes riquezas de ese rey bíblico. Y, cosa rarísima, iban mujeres en esa expedición. Iba Isabel, iba el hermano de Isabel, iban algunas otras mujeres.
Imagínense esos viajes donde el agua la tenían que racionar, donde la comida, imagínense cruzar el Pacífico, la comida se iba echando a perder, donde lo que comían era un pan que se llamaba bizcocho, pero no se imaginen su donita ni su conchita. Se llamaba bizcocho porque era cocido 2 veces para sacarle más la humedad. Y entonces estaba más duro que la cabeza hueca de los que se atraviesan en Insurgentes y no quieren pasar. Y claro, los expedicionarios y los navegantes siempre hacían novatadas. Entonces, si tú no habías ido en un viaje, no sabías que para poderte comer ese pan tenías que remojarlo en vino o en agua de mar. Y entonces muchísimos dientes murieron cuando la gente le daba la mordida al bizcocho y pues estaba durísimo. Pero imagínense comer eso días y días, y el escorbuto y todo lo demás. Obviamente, llegaron a unas islas y las enfermedades. El esposo de Isabel muere de malaria y antes de morir deja en su testamento que la heredera de su encomienda, de su adelantado, era ella y auxiliada por el hermano de Isabel. Pero estos hombres luego no resisten nada, ¿no? El hermano de Isabel se muere 3 días después. Y Isabel pues dijo, pues me toca, soy la heredera, y es así la primera mujer almirante, adelantada de las Islas de Salomón. Ella encabeza ¿cómo se dice? La expedición, y aquí al señor Fernández Quirós pues no le gustó, porque pues la mujer tenía mano de hierro y desvía la exploración, que ya no iba a llegar a las islas, hacia las Filipinas, logra salvar a la mayor parte de la tripulación y es aclamada en Filipinas. Y entonces pues le cae todavía más gordo. Total, ella pues no ha de haber sido tampoco así que no se consolaba rápido, ¿verdad? Porque se vuelve a casar con otro adelantado, acaban regresando a Perú y a todas esas zonas, y ella pelea que ella tiene la concesión de las Islas Salomón. Pero él escribe, se adelanta y escribe que era casi una loca, que todo el mundo la quería odiar y demás. Tomó muchos años restablecer la verdad, que la verdadera heroína de esa primera parte de la expedición fue Isabel Barreto, y que con todo derecho fue la primera mujer almirante adelantada de las Islas Salomón. Entonces, pues sí, la escritura también sirve para pelearnos, también sirve para contar nuestras propias versiones, y también sirve mucho, y siempre ha servido, para el chisme en las cartas. Ay, qué tristeza que ya no escribamos cartas. Como dicen ahora, las obras completas de antes incluían las cartas que le escribían a su abuelita, a su prima, especialmente las mujeres de cierta clase social, que sí tenían esa formación, que tenían el tiempo, y era el método del WhatsApp. Un poquito más lento, ¿no? También te podían dejar en visto, pero no te enterabas porque no había palomitas. Y sin embargo, la escritura de las cartas también podía trascender. La foto de la que está aquí es la famosísima Madame Calderón de la Barca, que suena súper española. Madame Calderón de la Barca era la esposa del embajador de España, nada más que había nacido en Escocia y después había migrado a Estados Unidos, y su nombre era Frances Fanny Erskine. Entonces, muy escocesa, nos la imaginamos hasta pelirroja, y llegó como esposa del embajador. Y le escribía a su familia todas las cosas y todos los chismes que había de la sociedad del siglo XIX mexicana. Que si las mujeres eran medio gorditas y feas, que si andaban no sé cómo, que se había ido a la fiesta de no sé quién, que si el chocolate no sé cuánto. Bueno, también cortaba cosas bonitas. Gracias a ella conocemos muchas cosas del siglo XIX mexicano, de las costumbres, de las formas de relacionarse, de la sociedad. Gracias a que su familia guardó sus cartas y fueron publicadas un poco tiempo después. Estas cartas todavía las pueden conseguir, leer y enamorarse de una ciudad vista por una mujer escocesa que llegó del
lado de su marido, el embajador. Y actualmente ya también están publicadas las cartas de él, o sea que deben haber sido bien en las tardes, seguramente se sentaban los dos a escribir. Eran las ventajas de que no había televisión, ¿verdad? Bueno, siempre decimos que escribimos lo que nosotros queremos, pero hay algunos que dicen que escriben lo que les dictaban los espíritus. Este es el caso de nuestro famosísimo Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que es nomás uno, no como algunos pensaban que eran dos, ¿no? Francisco I. Madero, que era Ignacio, no Indalecio. Don Francisco era lo que ahora sería un junior, un whitezican, un mi rey, no más que un mi rey con ganitas, ¿no? Él realmente el tiempo que vivió en México fue muy poco de su infancia. Lo mandaron primero a estudiar a Estados Unidos y luego fue a completar su educación en Francia. Le tocó ver la construcción de la Torre Eiffel, de hecho vivió también por ahí muy cerca de Versalles, y como buena familia adinerada, porque además pertenecía a la familia con la quinta fortuna en nuestro país. Y ahí cuando estaba en París se topó con los espiritistas, con una revista de espiritismo que en ese momento estaba muy en boga en Europa, en México, en Estados Unidos, que era una manera de sistematizar el contacto con los muertos, con los espíritus. Y no les decían muertos, les decían los trascendidos, ahora por ahí hay quien usa el desvividos, y esta conexión con los espíritus, él la trajo a México cuando regresa y quiere organizar su círculo espiritista, y resulta que la gente no tenía la disciplina que querían los espíritus, pero él sí era muy concentrado y entonces se juntaba y entraba en trance y se ponía a escribir y escribir y escribir. Tenemos varios tomos de todo lo que le dictaron los espíritus. Y los espíritus le pidieron que salvara a México. Le pidieron también que leyera, le pidieron también que se volviera vegetariano, le pedían muchas cosas, eran un poco, ¿qué será? Pedinchitos. Y realmente la vocación de ir en contra de lo que parecía pues un elefante y un microbio, como le dijo su abuelo, de ir contra Porfirio Díaz, pues se debió a que se lo dictan los espíritus. Y además, en un hombre que decía, o sea, ¿a quién le iba mejor que a su familia gracias al porfiriato? O sea, realmente es alguien que hizo mucho por México y los mexicanos, y bueno, luego le falló un poquito ahí, ¿no? La estrategia a la hora de gobernar, y puso a toda su familia ahí en los puestos importantes y esas cosas, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ahí ya había perdido la conexión con los muertos, bueno, con los espíritus. Las últimas notas que se tienen de sus comunicaciones con diferentes espíritus son de 1908. Hay quien dice que están perdidos los posteriores. Yo digo que más bien ya estaba más interesado en volverse budista y como que ya no estaba tan en conexión con los espíritus, pero bueno, por ahí hay diferentes teorías. Pero pues es otra manera de entrar en contacto, ¿no? Otra manera de usar la escritura. Esta es una página de la enciclopedia. La enciclopedia se empieza a escribir en el siglo XVIII, el siglo de las luces, y un montón de intelectuales franceses quieren hacer esta obra, y se llama enciclopedia por el tamaño del cíclope. Ahora que está de moda otra vez los cíclopes, gracias a Nolan y demás, ¿no? Que son estos monstruos, y querían que abarcara todo. Y es una obra que pensemos la trascendencia que tiene hasta el día de hoy, que ahora la tenemos en un teléfono, la tenemos ahí en Wikipedia, pero que en ese momento se dedicó a reclutar a la gente que sabía y hacer este nuevo modo de codificar lo que sabemos. Es otro de los usos espectaculares de la escritura. Y a la vez también generó los diccionarios. Bueno, los diccionarios tienen su propia historia, pero que nos hablan de la necesidad que tenemos de entender las palabras y de tener auxiliares para la escritura. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de la escritura con fines lúdicos o literarios. Aquí nada más puse
4 que me caen bien, hay cientos de escritores de todas las épocas, pues nuestro gran Juan Rulfo, que aunque se los dejen leer en la escuela y parezca que no, léanlo y luego ya lo olvidan y lo vuelven a leer después, les va a gustar. Ya por gusto, pues también muchas veces nos dejan leer a Edgar Allan Poe, que sigue siendo uno de los maestros de marcar los inspectores y las historias de terror. Y aquí puse 2 autores contemporáneos, uno mexicano que es Genaro Martínez, que está sacando una trilogía de ciencia ficción, por si creían que no había ciencia ficción mexicana, sí la hay, no me paga, nomás me cae bien. Y la otra es una escritora italiana que curiosamente es ciega y que ha planteado hacer una serie de 5 libros donde habla de los libros, donde dicta sus libros, de los libros percibidos a través de los 5 sentidos. El tacto, el olfato, la vista, etcétera. Y bueno, resulta una lectura pues estimulante por la manera en la que ella concibe la lectura, o que es la otra cara de la escritura, a través de los 5 sentidos. ¿Tú sientes el poder de escribir? ¿Sientes en ti ese poder? ¿Qué habrá sido lo primero que escribiste? ¿Tu nombre? ¿El nombre de tu mamá? ¿Unos cuantos garabatos? Desde entonces, tienes ese poder, pero a lo mejor no lo has actualizado. ¿Cuáles libros te tocaron en tu infancia? Ay, perdón, ya no traigo los de la nueva escuela mexicana porque sí ya están en otro nivel, pero creo que por aquí todavía les habrán tocado este contacto con la escritura a través de nuestro, pues de repente deficiente sistema educativo mexicano, pero que fue el que finalmente, con sus asegúnes, nos acercó a la escritura. Y a lo mejor ahí perdiste un poco ese contacto con el poder. A lo mejor empezaste a sentir miedo porque nunca te explicaron bien los acentos, o porque también puede ser que estabas en escuela bilingüe y entonces le daban mayor peso al inglés que al español, y al final ya no sabías si hablabas Spanglish o si escribías English-Pinglish. A lo mejor por ahí empezaste a perder ese poder. A lo mejor tu dimensión profesional te ha exigido escribir mucho y lo haces con miedo y susto, o a lo mejor ya eres un maestro y dominas, pero en ti hay otras dimensiones. Aquí tenemos a 3 médicos que fueron también escritores. El primero es Anton Chekhov, un ruso que es fundador, se le considera fundador del cuento moderno, que además escribió sobre sus experiencias en hospitales psiquiátricos, los primeros que había. Después tenemos a otro ferviente admirador de los espiritistas y creador de uno de los genios detectives, que incluso a la fecha es modelo de los médicos detectives en la televisión, en el cine, que es Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, el modelo del detective que necesita a su Watson para ir elucubrando. Y finalmente, otro médico más contemporáneo, David Kristov, nunca lo pronuncio bien, Kristov, que es el autor de Jurassic Park, asesor de muchísimas series médicas y que ya se murió porque pues tanto escribió y demás, que es mucho trabajo. Pero ¿por qué es importante a nivel de nuestro desarrollo la escritura? Porque la escritura, como hemos visto en todos estos testimonios de la historia, estimula el cerebro. Por supuesto, mejora el aprendizaje, nos da claridad mental y fomenta nuestra imaginación. También tiene su parte en el bienestar y la salud mental. El desahogo emocional, la escritura de los diarios, de los journalings, o simplemente de las cartas que ya no vamos a enviar porque pues ya no enviamos cartas. Cuando estamos tensos y nos damos a la tarea de escribir, calmamos la ansiedad,
en la lectura, en la escritura personal. Luego, cuando tenemos que entregar examen o entregar trabajo, pues puede ser que no, pero también tenemos antídotos contra esa ansiedad. Y finalmente nos da el autoconocimiento. Entre más escribimos, más sabemos quiénes somos. Y si nos fijamos cómo escribimos, nos fijamos cómo pensamos. Porque con las cosas que leyeron al principio, justamente hay una relación muy, muy cercana entre la manera en la que escribimos o dejamos de escribir y nuestra forma de… ¿Algo te impide escribir? ¿Te has creído las mentiras de los escritores que se hacen pasar que, uy, no, todo fluye? Yo encuentro la hoja de papel y bajan las 9 musas, aunque no más necesito una, que es la de la escritura, las 9, la de la música, la del teatro, todas vienen y me empiezan a dictar. Y entonces, no, claro que no, todos los escritores y todos los que escriben hacen tachonaderos. Este es ¿cómo se llama? Ahí se me fue. El inglés, es un borrador ya de la obra que iba a ser publicada de Joyce. Y nada más le hizo unas cuantas correccioncitas. Una cosa así como quien no quiere la cosa, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen sentir que no podemos escribir. Y, madre mía, yo con esto. En este libro que les traigo y que pueden adquirir o pueden comprar después, o pueden no comprar, ¿verdad? Pero sí sería lindo, sí, sí. Lo que yo hice fue recoger de modo agradable qué es el español, cómo funciona la ortografía, cómo se ponen los acentos, cómo hago para escribir un texto, cómo hago para vencer mi susto frente a la página, cómo planeo un texto y dejo de pensar que planear algo no importa. ¿Cómo hago para cambiarme el chip de que escribir es un proceso que tiene que venir con esa planeación, que tiene que ver con la escritura y que tiene que ver con la revisión? Y cómo tener herramientas para lograr que esa revisión sea efectiva. Esto es lo que yo he tratado de hacer en El Poder de Escribir Bien, de una manera desenfadada, no académica. No es un libro que busque regañar a nadie, no, al contrario, hasta tiene chistes, tiene ejercicios y tiene las respuestas. Nada más no las vean hasta que hagan los ejercicios, ¿no? Pues sino que chiste. Y este es, pues, la propuesta que yo tengo para que cada uno de ustedes que ha batallado en encontrar ese poder de escribir bien, que está en ustedes, que lo tienen desde hace mucho, lo encuentren, lo reinicien y se unan a la gran tradición y la gran historia que tiene la escritura como acompañante de la humanidad. Para lo que quieran, para follow the money, para dejar su testimonio, para difundir conocimiento, para crear algo que los demás disfruten o simplemente para hablar con ustedes mismos. Ay, madre mía, ¿tan bien que iba yo? No, ya no pareció la última. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Muy interesante tu plática. La verdad es que conforme iba hablando, yo iba asociando ciertas cosas que las traté de conectar con nuestra propia comunidad, porque a fin de cuentas, pues bueno, estamos aquí en el centro libanés y quiero referirme rápidamente a 2 o 3 láminas. La primera tiene que ver con el tema de la manera en que se fue interpretando. Ella habló del maya, habló de los jeroglíficos egipcios, pero hay algo que está íntimamente relacionado con nuestra propia comunidad, que es el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio, muy posterior a estas tablillas de arcilla que tenían la escritura cuneiforme y que realmente no estaban interpretando el lenguaje. Lo relevante de los fenicios es que ellos decidieron a través de 22 o 24 símbolos representar las consonantes. Ese fue el gran invento fenicio.
Después, la verdad es que no los mencionan mucho porque quienes toman esto y le dan una fluidez mayor, pues son justamente los griegos. Por eso está traducido los jeroglíficos a través del griego, por Champollion y la famosa piedra Rosetta, ¿no? Bien, pero el gran invento fue fenicio en la zona que hoy es Líbano, y donde en la ciudad de Biblos justamente nació el alfabeto, el que conocemos actualmente, el que reprodujo las consonantes a través de unos símbolos, que después el gran invento griego fue darle suavidad a través de las vocales. En el alfabeto fenicio e incluso en el árabe actual no existen las consonantes, en el hebreo tampoco, se ligan a través de dialectos en donde cada quien decide poner entre las consonantes la vocal que quiere. Más o menos es vigente hasta la fecha. Pero esta ciudad de Biblos, hoy todavía existente, una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, más de 6.000 años quizá, ahí, y en honor del nombre de esta ciudad, se bautizó el único libro que heredó el nombre de Biblos, que es la Biblia, ¿no? Bien, ese es como un comentario, como para ampliar la parte que tiene que ver con estas escrituras arcaicas. Bueno, para cerrar esta conferencia, quiero invitarlos a, si quieren adquirir algún libro de Rosa Luisa, ahí atrás hay algunos ejemplares que pueden adquirir con toda la confianza. Sin más, vamos a entregarle un reconocimiento por su participación, que me va a hacer el honor, Wasim, de entregarlo. Gracias, Emma. Bueno, un minutito nada más para avisos parroquiales antes de entregar el reconocimiento. Ahora que están todos ya en este ambiente lector y escritor, los quiero invitar, desde luego en primerísimo lugar, a Rosa. Estamos organizando un congreso internacional de escritores y lectores por Líbano. Esta va a ser la 11ª edición. Este congreso se ha celebrado 9 veces en Argentina, en diferentes ciudades, una vez en Líbano, y ahora por primera vez lo tendremos en México el día 11 y 12 de septiembre. Es un congreso abierto, no tiene costo, es muy interesante. Por favor, si tienen oportunidad, pueden asistir parcialmente o todo el congreso. Dura un par de días, es un viernes y un sábado. La sede es aquí mismo en el club, la vamos a hacer en la galería. Estaremos empezando temprano y terminamos hacia la mitad de la tarde, los días 11 y 12. Entonces, ya está, sí, está apartada para los 2 días. Entonces, bueno, va a venir gente de Líbano, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, y tenemos un buen contingente de México, y estarán conociendo la obra que tienen todos estos escritores. Al-Hakim, la Asociación Médica Mexicano-Libanesa, otorga el presente reconocimiento a Rosa Luisa Guerra por su valiosa participación en la conferencia El Poder de Escribir Bien. Ciudad de México, 28 de julio de 2026, y lo firma la doctora Emma López Hernández. Muchas felicidades.